Bueno, quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 119. Hoy nos corresponde el Salmo 119, perdón, del versículo 81 al 88. Bien, listo. Dice así la palabra de Dios. Mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Aunque he llegado a ser como odre al humo, no me olvido de tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles, con mentira me han perseguido. Ayúdame, casi me destruyen en la tierra, pero yo no abandoné tus preceptos. Vivifícame conforme a tu misericordia, para que guarde el testimonio de tu boca. Amén. Creo que cada vez que leemos el salmo que nos corresponde cada domingo, pienso que Dios obviamente también habla, ¿no?, de una manera muy especial y yo repasé este salmo hoy en la mañana y me impactaba, decía, vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde el testimonio de tu boca. Sí, realmente es pedirle al Señor que, que de Él proviene la vida para poder, la fuerza y el poder para que nosotros podamos guardar el testimonio de su boca, sus mandamientos. Cuando seguimos al Señor no es porque haya algo bueno en nosotros, sino que es el Señor quien lo otorga. Amén. Génesis, seguimos en nuestro estudio de Génesis, continuamos a través de esta vida fantástica que hemos estudiado, que estamos pues atravesando y hoy estamos en el capítulo 15, versículos 7 al 21. Mencionábamos la semana pasada en este capítulo muy importante de Génesis, y que es un capítulo de la Biblia que nombraba y nos llevaba a ver a Dios, cómo Dios venía a Abraham. Yo quiero que recuerden que Dios le promete un hijo y hace un pacto con él. ¿Sí? En el versículo 6 en el capítulo 6 de ese capítulo, en el versículo 6, perdón, de ese capítulo se nos dice, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Recuerdan ese versículo? Que hace 8 días nos impactaba este versículo y estudiábamos hace 8 días que este versículo, el que dice, Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia, hablábamos que era la base misma de nuestra fe. Que esta base se encuentra ahí mismo. Creer en el Señor, es creer en el Señor. Efesios 2 al 8, gracias Eriquita. perdón, sí, me necesitaba, gracias. Efesios 2 al 8, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Es qué? Don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es nada de vosotros, esto no es nada de nosotros. Es don de Dios, no por obras, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hace 8 días estudiábamos la justificación y veíamos la promesa de Dios de un hijo y la fe de Abraham en la promesa de Dios. La fe que Abraham en ese momento depositó en esa promesa que Dios le estaba haciendo. Hoy vamos a tomar inmediatamente después de esto y vamos a ver cómo Dios garantizó esta promesa a través de un pacto con Abraham.
¿sí? No solamente se quedó en palabras de parte de Dios hacia Abraham, sino que hoy vamos a ver cómo garantizó Dios, o sea, cómo hizo Dios para que esa promesa a través de un pacto con Abraham se hiciera realmente. Entonces ya tienen sus Biblias en Génesis, vamos a los versículos, Génesis 15, versículos 7 al 21. 15, capítulo 15, versículos 7 al 21. ¿Están listos? Dice así, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Luego sigue el versículo 12, que tiene un título, en mi Biblia dice Pacto de Dios con Abraham. A la puerta del sol, versículo 12 dice, a la puerta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los quenitas, los ceneseos, los calmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Listo. Este es el pasaje nuestro del día de hoy. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguien aquí ha firmado alguna vez un contrato? ¿Alguien ha tenido esa gran oportunidad de firmar contratos? ¿Quién ha firmado un contrato acá? No, ahorita, carita, listo. Y sabemos que hay varios tipos de contratos, ¿sí? Que las personas normalmente pueden celebrar. Sabemos que existen acuerdos, contratos para comprar coches, ¿sí? Carros, contratos para comprar una casa, contrato de arrendamiento también hay. Hasta hay un acuerdo y contrato matrimonial, ¿sí sabían? Que cuando uno se casa uno está firmando un contrato. Efectivamente, tú también puedes, digamos, pensar bueno, existe una gran variedad de contratos. Un contrato es un acuerdo legalmente vinculante, ¿sí? Es un acuerdo donde figuran los nombres de las personas involucradas. En un contrato figura se establece específicamente el artículo que se va a suministrar, ¿sí? Cuánto se va a pagar. Ustedes saben que en un contrato tiene que ir claramente como ese negocio, ese acuerdo que se está haciendo, dice cuándo se supone que debe suceder todo, o sea, la fecha tiene que ser exacta, ¿cierto? En nuestros países eso tiene que, ¿no? Ante una notaría, tema de firmas,
Hay una cantidad de detalles sobre cómo se supone que deben ocurrir los eventos, tiene que plasmarse tal cual en los contratos, ¿sí? Y cuando un contrato no se cumple, ¿qué pasa? Hay unas consecuencias, ¿cierto? Hay un curso de acción legal, ¿sí?, que se puede tomar contra la persona que rompe el contrato, ¿sí? Entonces, muchas veces en nuestros países, en nuestro país normalmente se acostumbra a poner cláusulas, ¿no? Las cláusulas y los contratos humanos operan de esta manera y proporcionan una garantía para ambas personas involucradas, tanto de un lado como del otro lado. Hay garantías también. Y lo que vamos a ver en esta sección, lo que acabamos de leer en las Escrituras, es que Dios hizo un contrato o un pacto con Abraham, ¿sí? Eso es lo que, por eso quise explicar un poco. Igual ustedes saben perfectamente que es un contrato y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es el contrato, el pacto que Dios estableció con Abraham. En el versículo 7, Dios se identificó a sí mismo y reafirmó la promesa que le había hecho a Abraham acerca de darle la tierra como posesión, ¿sí? En el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas, ¿sí? Él se identificó y reafirmó esa promesa. El Señor está recordando una vez más esta promesa. Y vamos a notar acá de inmediato que Dios se identificó a sí mismo, específicamente Él. El Señor usó su nombre personal, Yahweh, cuando Él dice yo soy, ¿sí? El yo soy, el que soy. Yahweh significa yo soy el que soy. Y además Dios se identificó a sí mismo como aquel que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Sí recuerdan la historia cuando lo sacó de Ur de los Caldeos? Dios ahí se está identificando que yo fui el que te saqué, ¿cierto? Todo el tiempo Dios como recordando esto. Y Dios se identifica aún más citando la promesa que le había hecho a Abraham de darte esta tierra. Al final del versículo se dan cuenta, para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces se identificó, minuciosamente Dios se identificó. Y ahora, como mencionamos anteriormente, la promesa de una tierra era pues muy importante para Israel. En esos tiempos, la promesa o el pacto por una tierra era supremamente importante y muy delicado para el pueblo de Israel. Durante muchos siglos, antes del 14 de mayo de 1948, Israel no tenía tierra propia, ¿sí? Y en ese mismo momento, para Abraham, no tenía tierra. Sabemos que Abraham estaba peregrinando, ¿no? Pero no tenía una tierra. Y Dios le ha prometido esta tierra y Abraham ha salido de Ur de los Caldeos, que es de donde era, y Abraham también salió de Harán. ¿Recuerdan Harán? Esos nombres yo creo que con el croquis quedó, ¿no? Quedaron bien claros, ¿cierto? Y ese fue el lugar al que se mudó su familia, ¿recuerdan? Ahí fue cuando llegaron todos con sus parientes, llegaron a Harán después de salir de Ur. Y aquí mismo entonces es donde Dios está siendo muy claro con Abraham. Dios quiere ser muy claro con Abraham. Te traje aquí para darte esta tierra para que la poseas. O sea, como que uno dice, bueno, como que, ¿sí? Como que ya se van a dar las cosas. Entonces, en respuesta, Abraham pues responde con otra pregunta. Abraham hace una pregunta muy pragmática. Dice, Señor, ¿cómo puedo saberlo? Entonces, miremos el versículo 8. El versículo 8 dice, y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Uno ve aquí a un Abraham que no le daba miedo, ¿no? A hablar con Dios, ¿no? Él también le preguntaba a Dios. Dios se presentó y él le responde a Abraham con una pregunta. Y lo primero que queremos entender es que Dios no tiene ningún problema con que le hagamos preguntas.
Dios no tiene problema con eso. Y hay algunas cosas que legítimamente no sabemos, y tal vez pensemos yo quiero que ustedes recuerden en la Virgen María cuando el ángel vino a decirle que iba a quedar embarazada, y María dijo, también le respondió con como que lo primero que María expuso fue una pregunta también. Dijo, ¿y cómo va a suceder esto? Si recuerdan ese pasaje de la Biblia, la Virgen María le dice, ¿cómo va a suceder esto ya que soy virgen y nunca he tenido intimidad con un hombre? ¿Sí? O sea, son eventos que uno dice, pero, o sea, para la mentalidad y para la naturaleza humana eso es imposible, ¿cierto? El ángel no dijo, ojalá no hubieras preguntado eso. O sea, el ángel no cayó a María diciendo, no, pero usted, ¿por qué preguntó eso, no? Dios va a estar muy enojado contigo, María, por preguntar eso. No, aquí el ángel simplemente explicó cómo iba a suceder. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Y el niño formado dentro de ti será el Hijo de Dios. Bastante explícito, ¿no? O sea, le dijo, el hijo que tú vas a tener en tu vientre, nada más y nada menos que iba a ser el Hijo de Dios. Entonces, Abraham tiene una pregunta legítima, igual que la tuvo también María, son preguntas legítimas, y ha estado en esta tierra, Abraham ha estado en esta tierra por un tiempo, y sabe que hay muchos pueblos a su alrededor en esta tierra, y esta tierra les ha pertenecido a ellos, a sus familias, durante generaciones. Abraham tenía todo eso en su cabeza, y por lo tanto es una pregunta legítima, ¿sí? ¿Cómo puedo saber que voy a poseer esta tierra? Y la respuesta de Dios a esta pregunta es llevar a Abraham a un juzgado y hacer un contrato. Ese contrato en el que hablábamos al comienzo, un contrato, un pacto con él. Entonces vamos a mirar los versículos siguientes, 9 al 10. Hoy el estudio está un poco largo, pero por favor no se desconecten de cada paso que vamos. Versículo 9 al 10. Él respondió, tráeme una novilla, ¿sí? Entonces, aquí empieza Dios, más o menos a nuestros tiempos diríamos que es, llamemos a los abogados, ¿sí? Les pediremos que redacten el papel, el contrato. Luego vamos a ir a la oficina del abogado, vamos a ir al juzgado, al notario público, para que sean testigos, para autenticar firmas, ¿no? Eso así se llama en nuestro país, autenticar las firmas. El acuerdo quedaría archivado y tendríamos un pacto ejecutado, ¿sí? Tendríamos un acuerdo jurídicamente vinculante entre las partes que hayan puesto sus firmas en el documento. Más o menos lo que estamos viendo aquí en este versículo 9 al 10 es esa elaboración de ese contrato, ¿sí? Sí me estoy haciendo entender la elaboración del contrato que Dios está haciendo aquí con Abraham, y esto es exactamente lo mismo que está sucediendo. Esa elaboración del contrato. En los días de Abraham, cuando dos hombres querían hacer un acuerdo legal en esos tiempos, entre ellos, así es como se hacía, ¿cierto? Uno puede decir, uy, pero algo que para nuestros tiempos es, ¿no? muy irracional, ¿no? Pero lo que se describe aquí se conoce como un pacto de corte, ¿sí? Porque se habla ahí que partir por la mitad, ¿no? a ciertos animales. Entonces está hablando, en esos tiempos tenían ese acuerdo legal de pacto de corte, como cuando literalmente se corta, se estaban cortando esos animales, era un pacto de corte. Y los dos hombres tomaban un ternero, ustedes lo ven ahí en los versículos, o una oveja o algún otro animal, lo cortaban por la mitad, se harían promesas el uno al otro, luego los dos caminaban por medio de las dos mitades. Eran estas costumbres que habían en esos tiempos. Antiguamente yo hacía la misma cara que está haciendo Joanita, ¿sí? Yo sí, pero
¿Sí? Y uno a veces leía, sí, uno a veces leía esos versículos y uno como que leía rápido, ¿verdad? Pero todo tiene, Dios en su palabra, todo tiene un propósito y tiene una razón de ser para nuestras vidas. Entonces, así era como se manejaban los acuerdos legales en esos tiempos. Y lo que Dios le ha dicho a Abraham que haga es básicamente prepara todo el papeleo, prepara todo lo concerniente para hacer ese contrato, ese papel. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Abraham que traiga 3 animales, una vaca, una cabra y el último animal, ¿cuál es? Vaca, cabra y... Vaca, cabra y... Carnero. Muy bien, carnero. Estoy preguntando para ver si están sintonizados. ¿Listo? Carnero, 3 animales. Dios le pide a Abraham 3 animales. Esos son los animales que más tarde se especifican en la ley de Moisés como animales de sacrificio. Más adelante, ¿sí? Muchos años más adelante, en la ley de Moisés son los animales de sacrificio. Cada animal debe tener ¿cuántos años de edad? 3 años de edad. Y también se supone que Abraham debe traer 2 pájaros, una tórtola y una paloma, ¿sí? O un pichón, ¿sí? Entonces, estas son también aves especificadas más tarde en la ley de Moisés para los sacrificios. Esos son los mismos animales que ya en la ley de Moisés se establecían para estos sacrificios. Entonces Abraham va, prepara todo para la firma en este contrato. Él hace tal cual Dios lo instruyó para realizar este pacto, este contrato. Abraham corta cada uno de los 3 animales por la mitad. Yo quiero que se hagan ustedes ese cuadro, ¿no? Esa elaboración de ese contrato, ¿no? Muy diferente a nuestros tiempos, pero igual tenía la misma validez. Entonces coloca una mitad a cada lado, haciendo un espacio en medio. Imagínense los animales partidos por la mitad, uno a cada lado para hacer un espacio en el medio. No corta los pájaros por la mitad, sino que pues digamos que ahí lo más probable es que coloquen uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí? Y aquí entonces vemos que todo está preparado. Abraham está esperando que Dios se reúna con él en el palacio, ¿sí? Como en la notaría, ¿no? Por así decirlo. Y es lo que vamos a ver en los versículos siguientes, versículos 11 al 12. Vemos algo muy interesante y es que ustedes saben que pues cuando uno tiene cadáveres de animales muertos en el suelo, pues lo más normal es que los buitres u otros animales carroñeros, ¿cierto? Se sientan atraídos por esos animales muertos. Y esto es lo que está pasando en esos versículos. Entonces, Abraham, ¿qué hace Abraham cuando ve esto? Los empieza a ahuyentar hasta que se puso él solo. Entonces, Abraham dice en estos versículos, explica que él cae en un sueño profundo y de repente el terror y la oscuridad caen sobre él. Y aquí uno quedaría peor de loco, ¿cierto? O sea, cuando uno dice cae, de repente el terror y la oscuridad caen sobre él. Entonces vemos que aquí llegando a este punto, uno se puede preguntar, pero ¿por qué terror, tinieblas? ¿Por qué cayó esto sobre Abraham? Bueno, vamos a decir que por un lado es normal que las personas tengan la sensación de terror en la presencia de Dios, ¿sí? Somos pecadores y Dios es un Dios 3 veces santo. Yo creo que nuestra mente no alcanza a comprender el estar en la presencia de Dios, ¿no? Y es algo terrible para una persona como nosotros estar en la presencia de un Dios 3 veces santo. Pero acá en este punto nosotros podríamos decir, bueno, Abraham es amigo de Dios, así que ¿cuál es la razón del terror? ¿Cuál es la razón de
de esa oscuridad, de ese terror, ¿cierto? De ese sentimiento como de miedo. Y Dios es el que puso a Abraham en este sueño profundo, es Dios que está en este momento guiando todo, tomando el control de todo. Y el lenguaje aquí es muy similar al sueño profundo en el cual puso a Adán cuando tomó la costilla para hacer a Eva. Es el mismo lenguaje, el mismo significado. No sé aquí cuántos han estado en un quirófano. Mi esposa eso sí levantó rápido la mano que ella ha sufrido ese quirófano. No solamente con los niños, ¿no? Sino, ¿cuántos más han estado aquí en un quirófano? ¿Nadie más? Pero de todas formas, Eriquita tuvo una experiencia fuerte, fuerte también. Bueno, uno puede entender el terror, ¿no? El miedo, uno al enfrentarse como en un sueño. Yo recuerdo mucho que Paulita me explicaba que cuando le aplicaron la anestesia, ella sentía que o sea, cuando le colocaron acá y le colocaron la anestesia, ella sentía que se iba, ¿no? Y sí, que ella se iba, no solamente se iba porque se estaba durmiendo, sino que se iba de este mundo. Ella tenía como ese sentimiento de que se iba de este mundo, ¿no? O sea, es algo así entender el terror y la oscuridad que cae sobre una persona cuando está acostada, ¿sí? Sobre una camilla y le van a aplicar anestesia. Podemos ver algo similar de lo que sintió Abraham en este momento, ¿sí? Pero por otro lado, queremos entender que este fue un pacto también muy serio de parte de Dios. O sea, no estaba haciendo un pacto con cualquier persona. Los animales muertos que fueron cortados por la mitad simbolizan lo que sucedería a la persona que rompiera el pacto. La persona que rompiera el pacto le iba a acontecer lo mismo, ¿sí? O sea, no era cualquier pacto. Cuando entramos en este pacto, nosotros podemos decir, si no hago todo lo que estoy de acuerdo, que estoy colocando, como estipulando ahí, entonces seré cortado por la mitad, como esta vaca, como esta cabra y como este carnero. Podemos decir literalmente que es lo mismo. Hay un ejemplo, yo quiero leerles Jeremías 34, 18, para que podamos entender no solamente en texto, sino en contexto, ¿no? de estos pactos que celebraban en estos tiempos. Y dice Jeremías, a los que desobedecieron mi pacto, escuchen, no guardando los términos del pacto que hicieron delante de mí, los trataré como al becerro que parten en dos para pasar entre sus pedazos. O sea, eso dice Jeremías 34, 18. Eso no me lo estoy inventando. ¿Sí? A los que desobedecieron mi pacto, no guardaron los términos del pacto que hicieron delante de mí, los trataré como al becerro que parten en dos para pasar entre sus pedazos. Entonces, eso simboliza y eso representa a esos animales partidos en dos. Entonces, por lo tanto, aquí lo que queremos ver y lo que Dios quiere que nosotros veamos también es que es posible que Abraham tenga miedo porque entienda la gravedad de lo que está sucediendo en ese momento. Él está entendiendo realmente lo que está pasando en su relación con Dios. El Señor está a punto de hacer un convenio con Abraham, sempiterno, imagínense en eso, y sus hijos, con Abraham y sus hijos, y el Señor también le da a Abraham una visión de lo que sucederá en el futuro. Y eso es lo que Abraham está viviendo y está realizando con Dios, ese contrato y este pacto que está haciendo con Dios. En los versículos siguientes, miremos versículos 13 y 14. Perdón. Lo que vamos a ver acá es que Dios, en estos versículos, Dios acaba de como de esforzar los eventos que van a tener lugar
desde el fin del libro de Génesis hasta el capítulo 13 del Éxodo, el versículo 13 y 14, sabemos aquí que los hijos de Abraham descendieron a Egipto en el tiempo de José. Si recuerdan toda esta travesía que el pueblo de Israel tuvo con el tiempo, ellos se convirtieron en esclavos en Egipto y fueron oprimidos. Si recuerdan la historia en Egipto, eso duró un periodo de nada más y nada menos que 400 años. Específicamente en Éxodo 12 al 40 dice 430 años. ¿Sí? Entonces, además de esto, Dios juzgó a la nación de Egipto con muchas plagas. ¿Recuerdan las plagas? Y después Dios hizo que los egipcios pidieran sus posesiones y objetos del valor a los hijos de Abraham, por lo tanto salieron de Egipto con muchas posesiones. Dense en cuenta que es lo mismo que estamos hablando aquí, después de 430 años, es lo mismo que estamos viendo aquí en el versículo 13 y 14 que Dios estaba diciendo que iba a suceder. ¿Sí? El pueblo de Israel salieron, después de que salieron de Egipto, con muchas posesiones. Entonces, tenemos que creer que Dios quiso consolar a Abraham con estas palabras, ¿sí? Y aunque no todo lo que Dios dijo que iba a suceder sería agradable, porque pues no es agradable todo lo que el pueblo de Israel vivió, pero queremos entender que Dios está describiendo claramente el futuro, ¿sí? Dios le está mostrando a Abraham lo que iba a suceder a medida que cumplieran el contrato, este pacto, ¿sí? Entonces, ¿el consuelo cuál es? Dice, podemos saber con certeza que estas cosas ocurrirán, ¿sí? Podemos saber con certeza que estas cosas ocurrirán. Entonces, llegados acá a este punto, yo quiero que ustedes sigan ahí con el hilo de esta historia y debemos hacer algunas comparaciones con la iglesia. Yo quiero que hagamos estas comparaciones, me parecieron pues, también impactantes. Primero, somos extranjeros, ¿cierto? Más nosotros. Somos extranjeros en una tierra que no nos pertenece, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo nos convertimos en ciudadanos del cielo y ese es nuestro verdadero hogar. ¿Cuál es nuestro verdadero hogar? El cielo, ¿sí? Y eso lo tocábamos en el viernes, ¿no? En el grupo. Segundo, antes de la fe en Cristo también estábamos esclavizados. Yo quiero que vean y hagan esa comparación con lo que acabamos de ver con el pueblo de Egipto y todo esto lo que Dios le está diciendo que va a suceder en un futuro. Antes de la fe en Cristo nosotros también estábamos esclavizados y oprimidos por este mundo. Éramos bálsamos del pecado y estábamos bajo su opresión, ¿sí? Estábamos bajo esa opresión del pecado. Y tercero, puede parecer mucho tiempo, pero Jesús volverá, Él juzgará este mundo, las trompetas resonarán, Cristo vendrá sobre las nubes en poder y gloria, y toda rodilla, ¿qué va a pasar con toda rodilla? Se doblará y toda lengua confesará que el Señor, que Él es el Señor y que Cristo juzgará a este mundo. Amén. Entonces, finalmente aquí los creyentes también saldrán de este mundo con gran recompensa. Nosotros, como creyentes, los que perseveremos, vamos a salir con gran recompensa, recibiremos la vida eterna, tendremos tesoros en el reino de los cielos y Cristo mismo será nuestra gran recompensa por la eternidad. Así mismo como el pueblo de Israel salió de Egipto con muchas posesiones. ¿Sí notaron la comparación? Entonces, quiero señalar acá que esto debe ser extremadamente revelador y tranquilizador para el pueblo judío cuando Moisés lo sacó de Egipto, ¿no? O sea, vemos aquí que al leer estas palabras nosotros deberíamos como darnos cuenta de todo lo que hemos pasado y todo lo que
han pasado nuestros padres, yo quiero que tú recuerdes, y todo ese combo, todo ese proceso hace parte del plan de Dios. Hace mucho tiempo Dios dijo que sucedería y ahora estamos en camino a la tierra prometida. Tú y yo estamos en ese camino. También es muy revelador, ¿cierto? Y tranquilizador para nosotros saber que Dios también especificó todo acerca de Cristo de antemano. Y ver todo cómo se establece este contrato, este pacto que Dios está haciendo con Abraham, y verlo para nosotros mismos. Yo cuando lo estudiaba yo decía, wow, o sea, es impresionante Dios cómo tiene el control de todo lo que sucede. Y es tranquilizador para nosotros saber que Dios también está especificando todo acerca de Cristo, de su resurrección. Cuando Jesús abrió la mente de sus discípulos a las Escrituras, quiero leerles Lucas 24, 27, dice, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicaba por las Escrituras todas las cosas concernientes a él. Es lo mismo que está pasando aquí con Dios y Abraham. Dios le está mostrando a Abraham lo que va a suceder. Estoy seguro que Jesús le mostró pasajes de las Escrituras como esta, ¿sí? Yo quiero leerles rápidamente Isaías 7:14. Dice, concebirá la Virgen y dará a luz un hijo y su nombre será Emanuel, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Isaías 53:5 dice, traspasado fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Salmo 16:10 dice, no abandonarás a tu santo en el sepulcro, ni me dejarás ver corrupción. Entonces, aquí vemos en Lucas 24:46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Entonces, debería ser un gran consuelo para nosotros saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que el control no está en nuestras manos. Queremos tener el control, nos obsesiona tener el control, es una obsesión, pero es Dios quien tiene el control de todas las cosas y que Él ha planeado cada evento de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él ha planeado todo en nuestras vidas. El futuro puede parecer aterrador, a veces, yo sé que a veces podemos sentirnos como si estuviéramos en esa oscuridad, ¿sí? Que no sabemos lo que está a la vuelta de la esquina, pero Dios lo sabe y nada es una sorpresa para Él, nada lo coge por sorpresa. Otras veces es posible que sepamos que lo que viene puede ser aterrador. Sabemos que todo está en las manos de Dios y todavía el plan de Dios en nuestras vidas está en sus manos. Pero esto tiene que ser para nosotros, hermanos, tiene que ser de mucho consuelo saber que Dios hará exactamente lo que Él ha dicho. Y lo que Dios está estableciendo contigo es un contrato, es un pacto. Es posible que pienses esto en tu propia vida, tiempos en los que no sabías lo que vendría, ¿sí? Después de lo que estás viviendo, puedes haber sentido mucho miedo, mucho terror, momentos en los que de pronto tú puedes pensar o saber exactamente lo que va a pasar y eso también puede dar miedo. Pero al igual que Abraham, siempre tenemos el consuelo de saber que terminarán las cosas en las manos de Dios y que Dios tiene el control de todo. Versículo 15 al 16. El Señor le dice a Abraham, irás a tus padres en la vejez, que significa morir. Y el Señor dijo,
será sepultado en paz. ¿Sí? Pero iréis a vuestros padres en paz y seréis sepultados en la vejez. Abraham murió a la madurez vejez de 175 años. ¿Sí? Se nos dice, eso ocurre en el capítulo 25, y Abraham podría ser enterrado en paz porque sabía que el Señor haría todo lo que había prometido. Esto trajo paz, trajo consuelo al corazón de Abraham. Y a la edad de 175 años, Abraham había visto nacer a su hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac, a quien el Señor había prometido en los versículos 1 al 6. Entonces él también vio nacer a sus dos nietos. Los nietos, ¿se lo saben? Los dos nietos, Jacob y Esaú. Muy bien. Abraham no vio el nacimiento de su bisnieto, que era José. No vio los 400 años que sus hijos pasaron en Egipto. Abraham no pudo ver eso. Él no los vio regresar a esta tierra en esa generación. Pero él pudo morir en paz sabiendo que iba a suceder porque había establecido un contrato, un pacto con Dios. Y nosotros como cristianos también podemos morir en paz. Muchas veces la muerte es sinónimo de terror, ¿no? De miedo. Pero si somos cristianos, Dios ha hecho paz con nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús. Él nos ha reconciliado con Él. No importa lo que suceda en esta vida, pero nosotros, o en este mundo, pero nosotros iremos al cielo cuando Dios nos llame. Y podemos estar en paz al respecto cuando exhalemos nuestro último aliento. Dios no juzgará, Él no va a juzgar el pecado antes de tiempo. Y tenemos un recordatorio de eso en ese versículo, ¿sí? Podríamos pensar, pero ¿por qué fueron 400 años después cuando Dios juzgó a los amorreos? 400 años tuvo que pasar. ¿Por qué Dios esperó tanto tiempo? ¿Por qué no hacerlo entonces mientras Abraham aún estaba con vida, cierto? Hubiera podido pasar que mientras Abraham, para que Abraham pudiera ver, Dios juzgó después de 400 años a los amorreos. Por un lado, pues digamos que esto iba a tomar tiempo para que los hijos de Abraham se convirtieran en un pueblo numeroso, y también iba a tomar tiempo para que los amorreos construyeran las casas y plantaran los campos que Dios les dijo a su pueblo en ese momento que tomarían posesión cuando entraran en la tierra. Eso está en Deuteronomio 6:11. ¿Sí? Pero también iba a tomar más tiempo para que los pecados de los amorreos alcanzaran su plenitud. Entonces yo quiero que recordemos aquí que Dios es extremadamente paciente. O sea, 400 años pasaron para que Dios juzgara a los amorreos, algo que Dios le estaba diciendo a Abraham aquí, pero Abraham no lo pudo ver. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero Dios es extremadamente paciente. Salmo 145:8, escuchen. El Señor es misericordioso y misericordioso, lento para la ira y rico en amor. Segunda de Pedro 3:8-9. Y el deseo del Señor es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, Él va a esperar. El Señor no se apresura a actuar. Él no tiene afán, como nosotros normalmente día a día tenemos, ¿no? Tenemos afán por todo. Queremos que todo se cumpla ya. Dios va a permitir que el pecado de la sociedad y de la cultura alcance la madurez antes de traer juicio. Él nos da mucho tiempo y oportunidad para arrepentirnos, pero cuando el arrepentimiento no ocurre, cuando no hay arrepentimiento de nuestro corazón, Dios va a traer juicio rápidamente. Las prácticas religiosas culturales de los amorreos, pues, digamos que en esos tiempos ya eran muy perversas. Se trataba de cosas que son detestables para Dios. Existía el politeísmo en ese momento, sacrificio de niños, idolatría, prostitución religiosa y adivinación. Nosotros creemos que nuestros tiempos son perversos,
que nuestra generación es perversa, pero estos hombres que Dios usó también tuvieron que enfrentarse a cosas bastante perversas. Y quizás nos preguntamos cuáles son algunas de estas cosas así, digamos de estas cosas, vamos a hacer un equivalente a nuestros tiempos modernos, ¿sí? Dijimos que el primero, el politeísmo, hoy en día es como la convivencia o el conjunto de todas las religiones que existen, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de religiones, ese es el politeísmo, y todas conviven como religiones, ¿verdad? Sacrificio de niños, pues sabemos que hoy en día es el aborto. La idolatría, carnalidad y materialismo, que acá pulula en esta generación. Prostitución religiosa, promiscuidad y pornografía, prostitución y la adivinación, que pues es la adivinación que de ahí son ramas de brujería y hechicería, bueno, todo esto que es detestable para Dios. Pero Dios, sin embargo, no los aniquiló inmediatamente, les dio 400 años para arrepentirse, imagínense, 400 años. Luego, cuando llegó el momento, Dios trajo juicio. Él trajo juicio. Yo quiero señalar acá que será lo mismo para este mundo en el regreso de Cristo. Será lo mismo. Dios está dando tiempo, ¿cierto? Muchas veces uno dice, no, pero están hablando del regreso de Cristo hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero Dios está dando mucho tiempo. Dios es paciente, está siendo muy paciente, bastante paciente. Él está enviando su evangelio y llamando a la gente al arrepentimiento. Pero cuando Cristo regrese, Él va a traer juicio. Él va a traer juicio de Dios. Versículo 18 al 21. Pasen por favor al versículo 18 al 21. Lo que vemos en esos versículos, Dios quitará de la faz de la tierra a toda persona malvada y a todo malhechor. Es lo que estamos viendo en esos versículos. Y lo que tenemos aquí es la lista completa de personas no judías que viven en la tierra prometida y que se encuentran en cualquier parte de la Biblia, ¿sí? Dios está explicando aquí claramente la diferencia en estos versículos. Si ustedes pueden ver, Él está explicando aquí claramente la diferencia entre los que son suyos y los que no son, ¿sí? O sea, no todos son de Él, ¿no? Aquí hay una diferencia. Él está diciendo, toda persona que no sea mía será removida de la tierra. No habrá excepción. Acá está claro, toda persona que no sea mía será removida de la tierra. Entonces Dios también está aquí detallando claramente las fronteras de la tierra prometida. Habla aquí del río, arroyo de Egipto, río que es el brazo oriental del delta, del Nilo, y que la tierra iba a ir hacia el este desde allí hasta el río Éufrates, ¿sí? Y esta es toda la área desde la península del Sinaí hasta el centro de Irak y hasta la frontera sur de Turquía. Es un área de más o menos de 300.000 millas cuadradas que corresponde a las dimensiones de la Nueva Jerusalén que describe el libro de Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis también se nos dice claramente que todos los que no han confiado en Cristo, todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿qué serán? Ellos serán removidos de la tierra. ¿Serán removidos de dónde? De la tierra y arrojados al lago de fuego. Dice claramente que todos los que no han confiado. Entonces, sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios es que Cristo ha tomado ese juicio por nosotros. Cristo ha tomado ese juicio por nosotros. Nos devolvemos un poco al versículo 17, dice, cuando el sol se había puesto y estaba oscuro, una olla humeante y una antorcha encendida aparecieron y pasaron entre los dos animales divididos. Entonces yo quiero que ustedes aquí se fijen
se fijan en una cosa, y es que aquí Abraham había cortado los animales y los había colocado. ¿Sí? Eso es claro, ¿cierto? Pero también pasó el día luchando. Dice que pues él luchó contra las aves rapaces que querían como tomar esos animales, pero cuando el sol se puso, Dios puso a Abraham en un sueño. No fue Abraham quien pasó entre las partes de los sacrificios, sino que fue solo Dios quien lo hizo. O sea, Dios fue el que pasó en medio de esos animales, porque Abraham estaba, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Abraham? En un sueño profundo. La olla humeante y la antorcha encendida son representativas de la presencia de Dios. Son como, si recuerdan, la columna de humo que guió a los israelitas durante el día, la columna de fuego que los guió durante la noche en el Éxodo, también son representativos de Cristo. La olla humeante se refiere al horno de juicio de Dios, y la antorcha encendida se refiere a Cristo como la luz del mundo. ¿Qué significa la antorcha? La antorcha encendida. ¿Qué representa la antorcha encendida? Representa a Cristo como la luz del mundo. O sea, muy bien. La olla humeante se refiere al horno de juicio de Dios. Impactante, ¿no? La olla humeante, el juicio de Dios. Y la antorcha encendida representa a Cristo. Muy, muy fuerte esto. Y fue Dios quien le hizo las promesas a Abraham, ¿sí? No Abraham quien le hizo las promesas a Dios. Fue Dios quien le hizo el pacto con Abraham, quien hizo el pacto con Abraham, no Abraham quien hizo el pacto con Dios. Era solo Dios quien pasaba entre los pedazos de los animales. Fue solo Dios quien hizo un pacto con Abraham en aquel día, ¿sí? Y fue solo Dios quien dijo, en efecto, si no hago todo lo que me comprometo aquí, entonces seré yo el que voy a ser destrozado por la mitad. Abraham tenía claro esto. La gloriosa noticia de nuestra fe está aquí. ¿Sí sabían? Y es que Dios es Dios quien hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. O sea, es impactante cómo Dios hace todo esto, ¿no? Y mete a Abraham en un sueño profundo. Pero es Dios quien hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y eso es lo que le sucedió a Abraham. Esto estaba totalmente paralizado en su sueño. No podía levantarse, caminar entre las partes de los animales. Él no pasó por en medio de estos animales, de este sacrificio. Y aunque lo hubiera hecho, Abraham nunca habría podido llevar a cabo el pacto. ¿Sí? Dios es el que caminó a través de estos pedazos de animales y lo hizo por Abraham. Y esto es exactamente lo que sucedió hace más de 1900 años cuando Dios envió a su Hijo. Es impresionante. Hace 1900 años, hace más de 2000 años, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Dios el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. El Hijo accedió a venir aquí a la tierra y morir por los pecados del mundo. Esos son tus pecados y mis pecados. Juan 3:16 lo hizo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no estuvimos allí hace más de 2000 años para hacer ese contrato con Dios. Ni tú ni yo estuvimos ahí para hacer ese contrato, ese pacto. Pero Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu estaban allí presentes. Nos quedamos paralizados, estábamos dormidos en nuestro pecado, no podíamos prometerle nada a Dios, no podemos hacer nada por Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? Imagínense si Abraham tuviera que hacer algo y solo una noche se olvidara de sus oraciones, o simplemente un día dijo algo mal, o solo una vez faltó a la iglesia, no sé. Ahí el contrato se rompería.
ese contrato que se estaba estableciendo de pronto digamos que se rompería y no habría nada que Abraham pudiera hacer al respecto. Pero yo quiero que miremos 3 puntos para meditar en ellos, obviamente junto con la palabra, con lo que estamos leyendo acá. Y gracias a Dios que Él no necesita que cumplamos su contrato. Así como Dios no necesitó que Abraham pasara por en medio de estos animales, gracias a Dios que Dios ha hecho su parte y Él ha hecho nuestra parte en Cristo. Gracias a Dios que todo lo que nos está pidiendo es que creamos, que confiemos plenamente en Él. Creer en Dios es salvación y es el mensaje que debemos entender hoy. Primer punto de la salvación es el contrato de Dios, es el contrato que tú estás estableciendo con Dios. Segundo punto, Dios ha hecho su parte y también ha hecho ¿cuál? Tu parte, mi parte. Y tercero, la salvación es creer ¿en quién? Únicamente en Cristo Jesús. Entonces yo quiero que para concluir, el pastor mencionaba esta historia acerca de una mujer cuyo hijo se fue a la universidad hace algunos años y este niño había crecido en una familia cristiana, había profesado fe en Jesucristo y había sido bautizado, ¿no? Digamos que venía como en una familia así cristiana. Luego se fue a la universidad y regresó como un incrédulo. O sea, después de la universidad, de esa vueltica por la universidad que sabemos que son ambientes pesados, la madre le habló con su hijo. La madre le decía lo maravilloso que es Dios y ella pensó que, ¿sí? Y le aseguraba que estaba, que le aseguraba a su hijo que estaba, que ella estaba segura de su propia salvación, ¿sí? Ella estaba teniendo como esa conversación con su hijo y su hijo se había vuelto escéptico y él le preguntó, ¿cómo puedes estar tan segura? ¿Sí? Obviamente él ya venía como con otros pensamientos. Él preguntó, ¿cómo puedes saber que tú eres salva? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que yo soy salvo? El hijo comenzó a hablar de la inmensidad del universo y de la insignificancia de las personas, ¿no? Él como que se centró más en todo lo que sus ojos estaba viendo y la insignificancia de las personas. Mamá, somos tan pequeños, le decía este hijo a la mamá, somos muy pequeños. Dios podría olvidarse de nosotros fácilmente. Probablemente ni siquiera le importemos a Dios, porque somos extremadamente diminutos. La madre siguió escuchando a su hijo y sirviendo el desayuno del niño, le dijo, ¿sabes, hijo? He estado pensando en ello y tal vez tengas razón. Tú tienes razón. Mi pequeña alma no sirve para mucho. Tal vez en la inmensidad del universo de Dios, en lo inmenso que es Dios, Él no me extrañaría en absoluto. Pero si Él no me salva, Dios perderá más que solo a mí, perderá su reputación. Dios prometió salvar mi alma, dijo, el que cree en mí no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y Dios es el que hizo el contrato. Pero si Él no me salva, Dios perderá, no solamente perderá mi alma, sino que va a perder su reputación. Y ese es Dios. Entonces tenemos que asegurarnos que Dios no perderá su reputación. Él no va a perder lo que Él ha pactado, lo que Él ha prometido. Él no va a quedar como el que incumple el contrato, ¿no? Y no perderá ni una sola persona que hayan confiado en Cristo.